soy Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental, y voy a conversar hoy con Catalina Navarro, quien es nuestra ayudante en esta unidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En conmemoración a los 50 años del golpe, para hablar de lo que sabemos, que es respecto de la historia ambiental de Chile y de la evolución de nuestro entorno, nuestra naturaleza y nuestros ecosistemas en estos 50 años. El tema que nos proponemos en esta primera conversación con Catalina es justamente hablar sobre el origen de la legislación ambiental que está marcada justamente por la Constitución de 1980 dentro del contexto internacional. Y para eso vamos a hacer una breve historia de este origen, de la evolución y cómo nos ha marcado esas definiciones que se dieron en los años 80 hasta el día de hoy en nuestra relación entre el medio ambiente y la sociedad chilena. Sí, muchas gracias, profe, por la introducción. Yo, la verdad, tengo muchas dudas, como en general. En particular sobre la regulación anterior a la que había a la constitucional, como a la creación de la Constitución. Entonces, no sé si nos podría hablar un poco de eso, quizás como qué había antes, cuáles eran los problemas, o qué problemas vino a solucionar. Quizás el artículo 19, número 8 de la Constitución. No sé si... Sí, bueno, eso es muy importante de comprender cómo llegamos a esa consagración constitucional de este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Porque ya en los años 70, que es la década que precede a la dictación de este texto constitucional, estuvo muy marcado por la toma de conciencia de que los recursos naturales eran limitados, y esto no por casualidad, sino por todos los problemas ambientales que se vivieron en muchas partes del mundo, contaminaciones atmosféricas enormes en Inglaterra, en Asia, y esto nos llevó como sociedad internacional a considerar que no podía existir un desarrollo ilimitado y una extracción de recursos naturales en el mismo sentido. Y es así que se organiza la Cumbre de Estocolmo en el año 72, de la cual surge una declaración sobre el medio ambiente humano, en la que se consagran una serie de principios y en la que se establece esta conexión entre el ser humano y el medio ambiente, y también se empiezan a esbozar ciertos lineamientos sobre los límites del crecimiento económico, y que este crecimiento económico no podía sino tomar en cuenta el medio ambiente y su protección. Y es así que a partir de esta cumbre se empieza a consagrar un nuevo derecho relacionado con la protección del medio ambiente en los textos constitucionales en el mundo. Los primeros fueron en España, en Portugal, a fines de los 70, y Chile fue también parte de esta ola o esta tendencia de consagrar estos derechos. Ahora, igual hay un pequeño matiz, o quizás no tan pequeño, porque las constituciones que consagraron el derecho vinculado al medio ambiente hablan del derecho de la persona, de las personas, a un medio ambiente sano, o a un medio ambiente saludable. Sin embargo, en Chile se escogió un concepto distinto, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Claro, claro. ¿Cómo eso...? Porque a mí, igual, en mi desconocimiento quizás me da como la impresión de que es como una protección más como negativa, como en el sentido de que ya uno primero se vulnera este derecho y después se protege. ¿Cómo...? Claro, eso lo estábamos conversando, anteriormente, recién. Porque claro, de hecho el texto constitucional habla de la afectación al derecho, claro. Y en el fondo el derecho ambiental, que surge ya en estos años y en Estocolmo precisamente, habla de la prevención, de que no queremos que los daños o que la afectación al medio ambiente ocurra, sino que queremos prevenir. Claro. Y bueno, acá ese es un primer aspecto. También hay dudas, por ejemplo, sobre por qué consagrar un nuevo derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo que ya existía un derecho a la vida, un derecho a la salud. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y ahí podríamos decir que
yo creo que ha sido la jurisprudencia la que le ha ido dando contenido, forma y aclarando el alcance de este derecho constitucional y muy alineado con las circunstancias o el contexto en el que vivimos. Entonces, primero, claro, podríamos decir que ¿por qué libre de contaminación? Porque en esos años Chile estaba muy marcado, incluso por contaminación atmosférica, entonces a lo mejor era lo que hacía más sentido. Pero luego se habla de que, bueno, que esto es un derecho distinto o un poco vinculado al derecho a la vida y a la salud, pero esto va cambiando con el tiempo y la jurisprudencia va aclarando que en el fondo no es solo la contaminación, y se va abriendo hacia nuevas protecciones, por ejemplo, de ecosistemas. No sé, la tala ilegal de alerce, por ejemplo, una especie protegida, se considera también como parte de la afectación de este derecho. Y también la jurisprudencia va aclarando que este es un derecho distinto al derecho a la vida y al derecho a la salud, y es un derecho vinculado al vivir bien, porque ya no solo basta vivir, sino que se debe vivir en ciertas condiciones. E incluso la jurisprudencia ha establecido que este derecho es una condición para el goce de otros derechos. Entonces, aquí el texto literal, digamos, de la Constitución ha ido tomando un alcance mucho más amplio gracias al desarrollo jurisprudencial de nuestros tribunales superiores de justicia. Ya, súper. Bueno, entonces se puede decir que como que se ha ido, más que laxando, se ha ido como abarcando más con este entendimiento como jurisprudencial, ¿cierto? Sí, a mi entender, se ha ido ampliando el contenido, pero en respuesta también a los desafíos de Chile y al contexto ambiental del país, porque Chile ha ido cambiando en estas décadas. Tenemos una población más grande, es un país con otro tipo de desarrollo económico, con otro nivel de desarrollo económico, y eso ha generado una progresiva presión sobre los recursos naturales y sobre los ecosistemas. Y a eso se suma, además, los efectos del aumento de la temperatura global en una geografía que es vulnerable frente a los impactos del cambio climático. Entonces, en ese contexto, los tribunales sí han ido ampliando este contenido. ¿Por qué? Porque la conflictividad socioambiental ha ido aumentando, porque la población afectada por problemas de acceso al agua, por deterioro de su calidad de vida, por contaminación atmosférica, ha ido empeorando. La OCDE nos decía en el 2016, Chile está en los niveles más altos de riesgo para la población por contaminación atmosférica, específicamente el contaminante del MP2,5. Entonces, todo eso creo que los tribunales de justicia lo han ido recogiendo en torno a esta reinterpretación conforme a la realidad nacional y también internacional. Ya, súper. Y volviendo también como a la regulación nacional, también hablábamos antes de, por ejemplo, la ley 19.300 o la reforma del 2010, que yo la verdad no desconozco harto. No sé qué nos podría decir de eso, como en qué consiste más que nada, o qué viene como agregar también. Bueno, es interesante lo que tú planteas, porque justamente luego de la consagración constitucional viene un desarrollo legislativo necesario, y esto no es propio o exclusivo de Chile, sino que también es una tendencia internacional que uno también puede observar en la experiencia comparada de Latinoamérica y del resto del mundo. Entonces, Chile dicta la ley 19.300 entra en vigor en el año 94. Tampoco es casualidad, también está vinculado a fenómenos internacionales, porque el año 92 fue la cumbre de Río y la Declaración de Río, un momento muy importante para el derecho ambiental en que se firma la Convención de Diversidad Biológica, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, para la lucha de la desertificación, por ejemplo. Fue un momento muy, muy crucial en que la comunidad internacional logra estos grandes acuerdos en materias muy relevantes. Y 2 años más tarde, bueno, Chile se dota de esta nueva legislación, que es una legislación marco para la regulación ambiental,
en la que se establece una institucionalidad ambiental e instrumentos de gestión ambiental, y ya empieza una nueva era en materia de institucionalidad y legislación ambiental, que luego va a fortalecerse con la reforma del año 2010, impulsada por las recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. De nuevo, el derecho internacional acá genera una cierta... paralelos. Exacto, una influencia, una orientación, y nos empuja a fortalecer la institucionalidad ambiental. ¿Cómo se fortalece? Tú lo sabes. A ver, dime, ¿cómo se fortalece? ¿Qué pasa el año 2010 en Chile? Ay, no sé si lo sé. Si lo sabes. Lo que pasa es que a ti, que eres tan joven, ya parece algo natural. Pero por primera vez vamos a tener ¿qué? Un ministerio de Medio Ambiente. Antes no teníamos Ministerio de Medio Ambiente. Por primera vez, es muy reciente, solo el año 2010 tuvimos un ministerio. Antes teníamos una comisión y por lo tanto de una jerarquía bastante inferior a lo que puede ser este ministerio. Se crea además otro organismo importante, que ese sí lo vas a saber. ¿También? Sí, el 2010. Que también te parece muy natural, sí. Y hablamos todo el tiempo en nuestras reuniones de jurisprudencia, de todos estos organismos de la institucionalidad ambiental. ¿El CMA puede ser? No sé. Exacto, la Superintendencia de Medio Ambiente también se crea con esta ley y otro organismo de la institucionalidad ambiental actual. Ay, no sé. El servicio de evaluación ambiental. Ya. Todo el 2010. Ya. Entonces ahí tenemos una nueva etapa en nuestra institucionalidad ambiental. Ya. Y como consecuencia de esas negociaciones en el Congreso, ¿qué creamos además? Eso sí que le dio un impulso mayor incluso al desarrollo jurisprudencial en Chile. La verdad no tengo idea. No sabes. Ya, eso, bueno, es muy importante que lo digas porque seguramente si tú no lo sabes, nuestro público tampoco lo va a saber. Desde el año 2010 ahí empieza la tramitación legislativa en el Congreso de los tribunales ambientales. Ya. Los tribunales ambientales que entran en funcionamiento a fines del año 2012, en diciembre del 2012. 3 tribunales ambientales, uno en Antofagasta, uno en Santiago y otro en Valdivia. Y esto le da un impulso, al desarrollo de la jurisprudencia en materia ambiental, porque van a tener una serie de competencias en materia de daño ambiental propiamente tal, y también de conocer las reclamaciones que puedan presentar terceros, personas común y corriente contra las decisiones de la administración, justamente del Ministerio de Medio Ambiente, de la Superintendencia de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, y esto también fortalece lo que es la participación ciudadana en la dictación de los instrumentos de gestión ambiental. Algo muy importante es comprender que todo este desarrollo legislativo e institucional ha estado marcado justamente por las orientaciones directrices que nos da la Constitución de 1980. Claro, eso iba a agregar, de hecho, porque igual es una institucionalidad ambiental súper reciente. ¿Cómo, por ejemplo, ha tomado esta institucionalidad la protección del medio ambiente junto a la redacción del 19 número 8? Bueno, eso hoy en día quizás es muy relevante comprender que todo este desarrollo legislativo, desarrollo institucional y jurisprudencial tiene limitaciones, ¿ya? Y estas limitaciones están dadas por el texto constitucional de 1980, que tiene una mirada que corresponde a esos años. ¿Cuál es esta mirada? Es una mirada que está marcada por esta toma de conciencia, como decía antes, de que el crecimiento económico no puede ser ilimitado y debe tomar en cuenta el medio ambiente. Pero ahí entra el medio ambiente como un elemento que es parte del crecimiento económico y que en cierta manera empieza a generar una tensión, ¿ya? Porque se considera en esos años como un límite a ese desarrollo económico. Y eso se plasma en el espíritu de la Constitución del 80 y que se ve de manera muy clara cuando se regulan ciertos recursos naturales como la minería, como el agua y el derecho de propiedad. Claro, todo esto se regula dentro del derecho de propiedad. O sea, se toman estos recursos naturales y se regulan dentro del derecho de propiedad, y como que uno también puede ver como una incipiente como colisión de estos derechos, como
O sea, no sé si nos puede hablar un poco más de eso. Igual sí, colisión y una tensión permanente entre lo que es el derecho de propiedad y la protección del medio ambiente y el derecho o la libertad de desarrollar cualquier actividad económica. Yo en mis cursos y algunas charlas yo he dado un ejemplo que a mí me marcó muchísimo, que fue en vísperas de los preparativos de la COP25 que se iba a realizar en Chile, en que el presidente Piñera anunció que no se iba a desarrollar ninguna termoeléctrica a carbón más en Chile, dado los compromisos que nuestro país había asumido en el contexto internacional. Entonces yo me preguntaba, y en ese minuto estaban haciendo el lanzamiento de los preparativos de la COP25 en marzo del 2019, en La Moneda, y yo me preguntaba cómo se puede hacer esto, cómo un presidente puede decidir que no se va a desarrollar este tipo de actividad económica en el país. Y en definitiva no podía hacerlo, ¿ah? No podía hacerlo porque porque la libertad económica y de emprendimiento en Chile no tiene limitaciones que digan relación con la protección ambiental, sino que con otros derechos. El orden público, claro, la seguridad nacional y la moral. Y por lo tanto, si había un inversionista que quisiera llegar a Chile e invertir y llenar el país de termoeléctrica a carbón, ingresando al sistema de evaluación de impacto ambiental, teniendo su permiso correspondiente, podía hacerlo. Y tanto es así que luego de eso el Ministerio de Energía comenzó un desarrollo de negociaciones con termoeléctricas muy antiguas que tenían que cerrar, lo que se hizo a través de acuerdos voluntarios entre el Ministerio de Energía y las empresas. Yo leí los acuerdos y los acuerdos dejaban el cumplimiento de ese acuerdo muy en manos de la empresa, en la medida en que éstas pudieran convertir sus tecnologías a energías renovables no convencionales y a otra serie de condiciones. Eso es solo un ejemplo para mostrar de manera muy clara cuáles son los límites del Estado hoy en día para decidir sobre ciertas políticas públicas prioritarias que puedan responder a compromisos internacionales e incluso a la salud de la población o el acceso a recursos naturales esenciales, como podría ser el acceso al agua, por ejemplo. Claro, claro. Sí, eso me llamaba la atención como de su texto porque, o sea, igual, corrígeme si me equivoco siempre, pero se hablaba harto como del orden público económico y de que, por ejemplo, en la redacción se constataba como esta finalidad para garantizar a todos como la libre iniciativa privada y el entendimiento de que reservar los recursos naturales para el Estado era sustraerlos de la actividad económica. Entonces igual como que eso también parte desde la Constitución al final. Exacto, esa es una ideología. Claro. Son valores de la sociedad que todavía ahora en el proceso constituyente actual también estamos discutiendo. De cómo nos organizamos, cuál va a ser la relación que va a establecer la sociedad con nuestro medio ambiente y con la naturaleza. Y en mi opinión aún existen resabios y bastantes sobre esta idea de que la protección ambiental limita el desarrollo económico, claro, cuando en el fondo hoy día el enfoque es al contrario de considerar que la protección ambiental nos permite un mejor desarrollo, ¿ya? Y sobre todo en un país como el nuestro que tiene un patrimonio natural enorme, el cual nos puede ofrecer muchos servicios, muchos beneficios para la sociedad que se pueden cuantificar también económicamente. Por lo tanto, esta es una idea un poco antigua, pero que aún no hemos abandonado en Chile y que está muy presente en la discusión constitucional, claro, actual. Y en torno a la discusión constitucional actual, ¿qué redacción considera que podría ser beneficiosa quizás como a este aspecto o que pueda propender quizás una mejor protección del medio ambiente, como más preventiva quizás que ex post, no sé? Claro, efectivamente creo que pensando en 50 años y que esta ha sido la Constitución que nos ha marcado y que está en la cual está muy asentada, primero, una relación entre la sociedad y la naturaleza que es de corte liberal, capitalista,
y que hoy día estamos enfrentados a una nueva realidad ambiental de crisis no solo en el mundo, también en Chile, con ecosistemas que son críticos y que eso va a perjudicar el desarrollo integral de la población chilena. ¿Ya? Claro. Ese es el efecto. Entonces, pensando en los 50 años que vienen y en que esta realidad se va a hacer más crítica, creo que lo que corresponde hoy día es tener esa altura de mira de qué vamos a ofrecer para las generaciones jóvenes y para las nuevas generaciones en un desarrollo que sea más armónico y con menos tensión, en que podamos ver que la protección ambiental es un beneficio para el desarrollo integral del país, porque el desarrollo no puede ser considerado solo económico, sino que es un desarrollo que debe ser cultural, social, espiritual, en fin, tiene que tener una visión hacia el futuro que considere la realidad actual, que no es la que existía en los años 80. Sabemos que los gases de efecto invernadero permanecen cientos de años en la atmósfera y que el aumento de la temperatura global va a continuar y que por lo tanto los incendios que hemos visto este año, las inundaciones, son episodios que siempre conocimos pero que ahora son más recurrentes y más graves. Y eso también afecta a la economía del país. Entonces, ¿cómo este nuevo texto constitucional recoge esa realidad para hacer de una mejor sociedad en armonía con su entorno? Eso, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por esta conversación que creemos muy importante para este tiempo, para marcar un hito en esta historia de 50 años de historia de Chile y también de historia ambiental, que también se enfrenta a nuevos desafíos con la discusión de un nuevo texto constitucional que va a fijar las pautas para el futuro. Claro, muchas gracias.